¿Alguna vez has sentido que tus sueños son demasiado grandes para el lugar del que vienes? ¿Que el mundo espera que te conformes con lo seguro, con lo lógico, con lo realista? Entonces esta historia es para ti. Porque aquí no vas a escuchar la típica historia de éxito de manual. Vas a conocer a un joven con una idea que sonaba ridícula, absurda, incluso para él mismo. Un chico tímido, con miedo al fracaso, que apenas sabía qué estaba haciendo. Pero que tenía algo que muy pocos tienen. Una obsesión poderosa, una visión que lo consumía. Y un deseo tan profundo de darle sentido a su vida, que estaba dispuesto a perderlo todo por esa pequeña posibilidad de lograrlo. Esta es la historia real de Phil Knight, el creador de una de las marcas más icónicas del planeta, Nike. Pero no te equivoques. No empezó con millones en el banco, ni con inversionistas tocando a su puerta. Empezó con deudas, con rechazos, con noches enteras sin dormir, con un maletero lleno de zapatillas y un camino lleno de obstáculos, dudas, mentiras, traiciones y decisiones que lo marcaron para siempre. Y es que este no es solo un relato empresarial. Es un viaje humano. Una batalla interna. Un testimonio de lo que significa apostarlo todo por tu propósito. Aunque nadie crea en ti. Aunque tú mismo a veces estés a punto de rendirte. Capítulo a capítulo, vas a entrar en su mente, en su lucha, en su mundo. Vas a ver cómo cada paso en falso lo acercó más a la meta. Cómo cada caída le enseñó a levantarse con más fuerza. Y cómo el miedo, sí, el miedo, puede convertirse en tu mayor motor. Si alguna vez has sentido que no estás hecho para lo común. Si alguna vez has querido crear algo más grande que tú. Entonces necesitas escuchar esta historia. Porque aquí no solo aprenderás cómo nació un imperio. Vas a descubrir una verdad que muchos olvidan. Las grandes marcas no se construyen con dinero. Se construyen con alma. Y lo más importante. Nunca, nunca te detengas. Capítulo 1. Down. Todo empieza con una caminata. Un joven de 24 años camina por las calles de Tokio en 1962. El aire es denso, húmedo. Su corazón late rápido, no solo por el clima o el jet lag, sino por lo que está a punto de hacer. Está a punto de poner a prueba una idea que ha guardado en silencio durante años. Phil Knight no es un empresario exitoso ni un visionario consagrado. Es un recién graduado con una propuesta que muchos calificarían de absurda: importar zapatillas japonesas para venderlas en Estados Unidos. En aquella época, eso sonaba como una locura. Las zapatillas estadounidenses dominaban el mercado. Japón aún era visto como un país en recuperación tras la guerra. Pero Phil había investigado. Sabía que los fabricantes japoneses estaban comenzando a producir productos de calidad, a menor costo. Esa idea, que él mismo llamaba su locura, se había sembrado mucho antes, durante un trabajo universitario que presentó en su MBA en Stanford. El trabajo exploraba cómo Japón podría replicar el éxito de la industria relojera suiza en el mundo del calzado. Su profesor le dio buena nota, pero nadie más pareció tomarlo en serio. Aún así, esa idea siguió creciendo dentro de él, silenciosa pero constante, hasta volverse imposible de ignorar. Tokio le resulta caótico y fascinante. Sus sentidos están sobreestimulados. La gente, el idioma, la cultura, todo es nuevo. Pero en medio de ese mar de estímulos, hay un objetivo: una reunión con Onitsuka Co., la empresa que fabrica las Tiger, unas zapatillas japonesas que él cree que podrían cambiarlo todo. Quiere convencerlos de que lo dejen ser su distribuidor en Estados Unidos. No tiene una empresa registrada. No tiene un socio. Ni siquiera tiene experiencia en ventas. Pero sí tiene algo que no se puede fingir: pasión. Y tiene el coraje suficiente como para sentarse frente a ejecutivos japoneses y venderles una idea que aún ni siquiera ha probado. La reunión es tensa al inicio. Lo reciben con respeto, pero también con dudas. Le preguntan por su empresa, y él responde con rapidez: Blue Ribbon Sports. Ese nombre lo acaba de inventar. Lo dijo sin pensarlo. Era mentira, pero ahora es real. A medida que la conversación avanza, Phil logra transmitir su entusiasmo,
su conocimiento del mercado americano y su visión del crecimiento potencial. Les pide una muestra de zapatillas para evaluar su calidad. Los ejecutivos asienten, aún sin comprometerse. Cuando sale de esa oficina, algo dentro de él ha cambiado. No ha firmado ningún contrato. No ha cerrado ningún trato. Pero ha dado el primer paso. Ha declarado su intención al mundo, y a sí mismo. Ese momento, aunque pequeño, es el amanecer de todo lo que vendrá. Es la chispa inicial. El punto donde el sueño comienza a salir de la oscuridad y se enfrenta, por fin, a la luz del día. Bill regresa a Estados Unidos con algo más que un par de muestras de zapatillas. Regresa con una misión. Durante el vuelo de vuelta, piensa en lo que acaba de hacer. Le cuesta creerlo. En cuestión de días, ha dado un paso real hacia ese sueño que durante años solo existía en su cabeza. Pero ahora viene lo más difícil: construir algo desde cero. Está de vuelta en casa, sin dinero, sin un plan sólido, sin clientes. Y sin embargo, algo dentro de él ha despertado. Ya no es solo una fantasía. Ya no es una simple teoría de clase. Ahora es una promesa. Una empresa que aún no existe, pero que ya tiene nombre: Blue Ribbon Sports. Bill empieza a moverse. Le escribe a Onitsuka, dándoles las gracias por la reunión y reforzando su interés. Días después, recibe una caja. Dentro vienen las zapatillas Tiger. Las examina como si fueran oro. Las toca, las prueba, las huele. Y entonces lo confirma: tienen potencial. Mucho potencial. Pero para venderlas, necesita apoyo. No puede hacerlo solo. Entonces piensa en una figura clave en su vida: Bill Bowerman, su exentrenador de atletismo en la Universidad de Oregón. Bowerman es conocido por su obsesión con la perfección en el calzado deportivo. Siempre está experimentando, ajustando, cortando suelas, modificando materiales. Tiene un ojo clínico para los detalles. Bill decide enviarle un par de esas zapatillas junto con una carta. No sabe qué esperar. Pero días después, recibe una respuesta que lo deja sin palabras. Bowerman no solo aprueba el calzado, quiere ser socio. Ese momento cambia todo. Ahora Bill no está solo. Tiene a su lado a un hombre respetado, influyente, y con una mente brillante para el diseño deportivo. Juntos formalizan una sociedad. Bill pone la visión, Bowerman, la credibilidad. Con poco capital pero mucha determinación, Bill comienza a vender las Tiger desde el maletero de su coche. Visita competencias locales, habla con atletas, se presenta en gimnasios. Su vida empieza a girar en torno a una pregunta: ¿cómo hago para que más personas conozcan estas zapatillas? No tiene oficina. No tiene tienda. Solo tiene un auto, una caja y una convicción. Pero algo sorprendente ocurre: empieza a vender. Y no solo eso, empieza a enamorarse del proceso. De esa energía que se siente cuando alguien cree en lo que haces. Cuando alguien se prueba un par de zapatillas, sonríe y decide llevárselas. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía. Un espejo. Una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad. Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Esas primeras ventas no son solo ingresos. Son combustible. Son prueba de que la idea funciona.
de que el sueño no era tan descabellado. Así comienza todo, con pasos pequeños, decisiones improvisadas, riesgos constantes. Pero detrás de cada acción hay algo más profundo, una voz interna que le dice que no se detenga. Y aunque aún no lo sabe, ese primer paso que dio en Tokio será el principio de una carrera que cambiará el mundo del deporte, y también su vida. Capítulo 2. 1962. El año 1962 marcó el comienzo real de todo. Aunque había vuelto de Japón con una visión clara, aún no tenía los medios para hacerla realidad. Sabía que necesitaba tiempo, dinero y, sobre todo, respaldo. Así que decidió hacer lo que la mayoría consideraría sensato, buscar un empleo mientras ponía en marcha su idea. Consiguió trabajo como contador en una firma llamada PricewaterhouseCoopers. No era glamoroso, ni emocionante, pero le daba estabilidad y una estructura que lo obligaba a organizar sus pensamientos. Durante el día, revisaba balances y llenaba hojas de cálculo. Pero en las noches, su mente no dejaba de pensar en zapatillas, en ventas, en atletas, en cómo construir algo desde abajo. Cada número que revisaba en la oficina era un recordatorio de que su verdadera pasión estaba en otra parte. Bill llevaba una doble vida. Por fuera, era un joven profesional como cualquier otro. Por dentro, era un emprendedor en formación, con el corazón puesto en una idea que aún no podía tocar. Esa tensión interna lo impulsaba. No se sentía cómodo en un camino tradicional, pero tampoco podía abandonar el trabajo sin tener un sustento claro. Así que aguantaba. Y soñaba. Durante ese tiempo, las conversaciones con Bowerman se intensificaron. Su nuevo socio estaba ansioso por mejorar el calzado, por probar cosas nuevas, por experimentar. Bowerman no solo quería vender zapatillas. Quería reinventarlas. Y eso alimentaba aún más el deseo de Bill de hacer algo grande. No era solo importar productos. Era traer innovación. Crear algo que no existía aún en Estados Unidos. Mientras tanto, Bill comenzó a enviar cartas a Onitsuka con más frecuencia. Preguntaba por nuevos modelos, discutía precios, buscaba entender mejor la mentalidad japonesa. Su meta era lograr un acuerdo de distribución más sólido, algo que le permitiera operar como el canal oficial en Estados Unidos. Sabía que eso cambiaría todo. Pero también sabía que debía moverse con cuidado. Onitsuka era una empresa tradicional. Y él apenas estaba empezando. A pesar de eso, algo en su interior seguía ardiendo. Ese fuego que solo sienten quienes están dispuestos a arriesgarse por lo que aman. Bill no dejaba de escribir cartas. Cada mensaje enviado a Onitsuka era un acto de fe. Les pedía modelos, condiciones, precios. Les prometía ventas que aún no tenía, proyecciones que estaban más en su imaginación que en su contabilidad. Pero ellos respondían. Había interés. Había diálogo. Y eso era suficiente para él. Mientras tanto, seguía trabajando como contador. No porque amara los números, sino porque sabía que si quería construir algo, tenía que entender cómo se manejaba el dinero. Cada día aprendía algo nuevo sobre flujo de caja, márgenes de ganancia, impuestos. No lo disfrutaba, pero lo absorbía todo. Sabía que algún día, esa información sería vital para su propio negocio. En casa, las cosas no eran fáciles. Su padre seguía sin entenderlo. Había financiado el viaje alrededor del mundo esperando que su hijo regresara más maduro, más realista. Pero Bill había regresado más rebelde que nunca, con una idea de negocio en lugar de un empleo estable. El conflicto era silencioso, pero tenso. Bill vivía bajo el mismo techo que un hombre que lo amaba, pero no lo comprendía. Y eso lo impulsaba más. Quería demostrarle que no estaba equivocado. Que esa idea loca podía convertirse en algo real. La primera venta oficial llegó meses después. Un par de Tiger entregado a un joven corredor universitario. Bill se lo vendió con entusiasmo, con un discurso improvisado y una sonrisa genuina. Y cuando recibió el pago en efectivo, no lo vio como dinero, lo vio como validación. Alguien había creído en él. En su visión. En su producto. Ese momento fue pequeño en términos económicos. Pero enorme en significado.
Fue la primera piedra colocada en lo que luego sería una catedral de innovación, diseño y cultura deportiva. Bill seguía vendiendo desde su auto, atendiendo clientes los fines de semana, haciendo inventario en la cochera de sus padres. Cada par vendido era una victoria. Cada conversación con Bowerman era una chispa. Blue Ribbon Sports no era aún una empresa. Era una promesa. Una semilla regada con trabajo silencioso y fe constante. Y aunque el futuro era incierto, Bill sentía que algo se estaba construyendo. No podía verlo del todo. No podía medirlo. Pero cada día, cada paso, lo acercaba más a lo que había soñado en aquel viaje por Asia. Era solo el principio. Pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 3. 1963. 1963 fue el año en que Bill Knight comprendió que estaba jugando en serio. Ya no era solo un pasatiempo que alternaba con su trabajo de oficina. Blue Ribbon Sports comenzaba a tomar forma como una empresa real, aunque aún sin oficinas, empleados ni ingresos constantes. Ese año se convirtió en una rutina agotadora pero emocionante. Trabajaba de 9 a 5 como contador. Luego corría a casa, cenaba rápido y pasaba la noche embotellado en pedidos, llamadas, anotaciones, cálculos. El garaje de sus padres, una vez lleno de herramientas viejas, ahora estaba invadido por cajas de zapatillas, etiquetas, papel de envoltura y una máquina de escribir que no dejaba de sonar. Bill no tenía descanso. Pero tampoco lo necesitaba. Se sentía vivo. Sentía que finalmente estaba construyendo algo propio. El contacto con Onitsuka se mantenía estable. La relación parecía florecer, aunque con cierta distancia y formalidad. Ellos cumplían enviando los pedidos, y Bill los vendía en la medida en que podía. Pero con cada nuevo lote, las cosas se complicaban un poco más. El negocio requería más tiempo, más atención, más organización. Fue entonces cuando entendió que necesitaba ayuda. No podía hacerlo todo solo. Decidió contratar a alguien que pudiera encargarse de las ventas directas, alguien que compartiera su pasión por correr, por los detalles, por el deporte. Y pensó en un joven llamado Jeff Johnson. Johnson no solo era un corredor apasionado, también era meticuloso, energético, creativo. Cuando Bill le ofreció ayudarlo con Blue Ribbon, Johnson aceptó sin dudar. Y esa decisión marcaría una diferencia clave en el futuro de la empresa. Mientras tanto, las ventas seguían creciendo, lentamente pero sin pausa. Bill mantenía todo anotado a mano. Registraba cada venta, cada gasto, cada contacto. Sabía que para crecer, no bastaba con vender, tenía que aprender a sostenerse. Y mientras algunos amigos suyos ya se habían instalado en carreras tradicionales, Bill seguía apostando por su proyecto. Sin lujos, sin garantías, pero con un propósito. Con Jeff Johnson en el equipo, Blue Ribbon Sports comenzó a transformarse. Johnson no era simplemente un empleado, era un verdadero creyente. Se obsesionó con el producto, con la marca, con cada detalle. Escribía cartas larguísimas a Bill, a veces de 10 páginas o más, con ideas, sugerencias, listas de corredores, propuestas de marketing, estrategias de venta. Era incansable. Y aunque a veces resultaba agobiante, Bill entendía que ese tipo de energía era exactamente lo que su empresa necesitaba. Mientras tanto, Bill seguía jugando una doble vida. Durante el día, vestía camisa blanca y corbata para revisar balances y libros contables. Por las noches y fines de semana, se convertía en un vendedor apasionado, un pequeño empresario que empacaba cajas, respondía a clientes y hacía números para no quedarse sin inventario. Su tiempo libre desapareció. Las amistades se enfriaron. Las citas románticas se volvieron escasas. Pero a él no le importaba. Había algo que lo empujaba a seguir, incluso cuando no sabía si todo saldría bien. Ese año también enfrentó sus primeras dudas serias. El negocio iba lento. Los márgenes eran pequeños. Y aunque había movimiento, aún no podía vivir de eso. Hubo momentos en que pensó en dejarlo. En que sintió que tal vez su padre tenía razón. Pero bastaba con ver un nuevo par de zapatillas llegar en una caja, o leer una carta entusiasta de Johnson, para recordar que esto no se trataba solo de dinero.
Se trataba de sentido, de construir algo propio, de desafiar el camino seguro. A finales de 1963, Bill y Johnson habían vendido todos los pares de Tiger que habían importado. Cada uno, entregado con esfuerzo, explicado con detalle, vendido cara a cara. No había internet, ni campañas publicitarias, ni influencers. Solo pasión, contacto humano y mucho trabajo. Y aunque seguían siendo solo dos tipos vendiendo zapatillas desde sus casas, algo estaba cambiando. La marca comenzaba a circular en círculos pequeños. Los corredores hablaban entre ellos. La reputación empezaba a formarse. Silenciosamente, Blue Ribbon Sports estaba dejando de ser una idea para convertirse en una realidad. Bill lo sabía. No era grande todavía. Pero estaba creciendo. Y mientras eso pasara, él no pensaba detenerse. Capítulo 4, 1964. Ese año lo recuerdo como una mezcla intensa de emoción, ansiedad y absoluta improvisación. Habíamos fundado Blue Ribbon Sports, pero en realidad, no era más que un acuerdo informal entre dos personas, Bowerman y yo. No teníamos oficina, ni empleados, ni manual de operaciones. Solo teníamos una caja de zapatos, una pequeña inversión, y un objetivo: vender zapatillas Tiger en Estados Unidos. Yo seguía trabajando tiempo completo como contador. Durante el día hacía auditorías, pero en cuanto terminaba mi jornada, me lanzaba a las pistas, los colegios, los clubes deportivos, cargando cajas en el maletero de mi coche. Recorría las calles de Portland como un vendedor ambulante, ofreciendo el producto con más pasión que experiencia. Sabía que si quería que la empresa creciera, tenía que moverme, hablar con todos, sembrar confianza en cada persona que conociera. Mientras tanto, Bowerman no solo ponía dinero, ponía ideas. Comenzó a modificar los modelos que le llegaban desde Japón, experimentando con suelas más ligeras, materiales más transpirables. Tenía obsesión con el rendimiento, y eso empezó a darle a nuestros zapatos un valor agregado que otros no ofrecían. Para nuestra sorpresa, las ventas empezaron a llegar. Primero fueron 1 o 2 pares por semana. Luego 5. Luego 10. Y aunque los números seguían siendo pequeños, cada venta era una confirmación, estábamos tocando algo real. Pero cada paso hacia adelante traía también más presión. A medida que las ventas crecían, también lo hacían los desafíos. No teníamos sistema de facturación, ni inventario automatizado, ni logística profesional. Todo se manejaba a mano, desde la cochera de mis padres. Cada par de zapatillas que vendíamos era envuelto por mí mismo, etiquetado a mano, y llevado a la oficina de correos más cercana. Al principio era emocionante. Después empezó a sentirse abrumador. Pero no podía quejarme. Esto era lo que había soñado. Y aún con el caos, las largas jornadas y la incertidumbre, sentía que estaba haciendo algo que valía la pena. Una tarde, después de entregar varios pares en una competencia local, me senté en mi auto sudado, agotado, y pensé: esto no se parece a la vida que imaginé cuando era niño. Pero tampoco quiero estar en ningún otro lugar. La respuesta del mercado también nos empujó a formalizarnos. Bowerman y yo firmamos papeles legales. Blue Ribbon Sports ya no era una idea, sino una entidad. Creamos cuentas bancarias, abrimos una línea de crédito y empezamos a pensar como empresarios, aunque aún nos sintiéramos como dos tipos improvisando en cada paso. Bowerman se volvió más involucrado. Empezó a probar nuevos diseños con sus atletas universitarios. Los chicos los usaban en las pistas, daban su opinión, y él ajustaba cada detalle. Yo, por mi parte, trataba de mantener las finanzas a flote y las órdenes en movimiento. No era fácil. Onitsuka, desde Japón, comenzaba a exigir más volumen, más compromiso, más pedidos. Y aunque queríamos responder, aún no teníamos la capacidad. Pero no queríamos soltar la oportunidad. Así que hicimos lo único que sabíamos hacer: seguir avanzando. Cada pequeño paso era una victoria. Cada nuevo cliente, una señal de que no estábamos locos. Y aunque nadie más lo veía aún, nosotros sabíamos que algo grande se estaba gestando.
Ese fue el año en que dejamos de soñar y empezamos a construir. Capítulo 5, 1965. El año 1965 fue un punto de inflexión. Blue Ribbon Sports ya no era solo una idea flotando entre cartas y cajas de zapatos. Era una empresa en crecimiento. Pequeña, sí. Frágil, también. Pero real. Y como todo negocio joven que comienza a crecer, el desafío ya no era solo vender, era mantenerse vivo. El primer gran reto fue el flujo de efectivo. El negocio era rentable, pero el dinero no se quedaba mucho tiempo. Cada vez que hacíamos un pedido grande a Onitsuka, nos vaciábamos por completo. Y cuando llegaban las zapatillas, las ventas eran buenas, pero el tiempo entre pagar y recuperar ese dinero era angustiante. Necesitábamos capital. Y Phil hizo lo que muchos emprendedores temen, fue a pedir un préstamo. Con su mejor traje, sus estados financieros improvisados y una historia que sonaba más a pasión que a seguridad, se presentó en el First National Bank of Oregon. El banquero lo escuchó con atención. Vio los números. Vio las cajas. Pero no vio una empresa consolidada. Aún así, le otorgaron una línea de crédito pequeña, lo justo para hacer otro pedido. Con ese dinero, la rueda siguió girando. Cada caja que llegaba de Japón era una oportunidad. Y cada par vendido, un suspiro de alivio. Pero algo más importante estaba ocurriendo al mismo tiempo. Bowerman había diseñado una nueva zapatilla. Basándose en su experiencia con atletas y su obsesión por la eficiencia, ideó un modelo que ofrecía mayor soporte, más comodidad y un diseño más agresivo. Lo llamó Cortez, aunque ese nombre aún no era oficial. Fue un éxito inmediato entre los corredores universitarios. No porque lo dijeran los anuncios, no teníamos, sino porque lo probaban, y funcionaba. Les hacía correr mejor. Y eso se volvía voz a voz, pista tras pista. Phil se dio cuenta de algo esencial. No solo estaban vendiendo zapatos. Estaban vendiendo rendimiento. La aparición de Jeff Johnson no solo alivió la carga de trabajo, también trajo una energía renovadora. Jeff era incansable. Vendía, escribía, diseñaba volantes, organizaba eventos, y todavía encontraba tiempo para enviarle a Phil cartas con sugerencias estratégicas, ideas de mercadeo y análisis detallados de cada cliente que atendía. Era más que un vendedor, era un constructor. Y Phil lo sabía. Fue Jeff quien propuso abrir la primera tienda física de Blue Ribbon Sports. Ya no bastaba con vender desde el auto o por correo. Era momento de tener un lugar donde los corredores pudieran llegar, probar, conversar, confiar. Phil dudó al principio, no tenían dinero para pagar alquileres altos ni acondicionar un local como una gran marca. Pero Jeff insistió. Y en Santa Mónica, California, abrieron su primera tienda. Pequeña, sin lujos, pero honesta. Llena de pasión. Y con algo que no se podía comprar, conocimiento. Quien entraba ahí no encontraba vendedores comunes, sino apasionados del running que sabían exactamente lo que un corredor necesitaba. Mientras tanto, los problemas con los bancos continuaban. A pesar del crecimiento, conseguir financiamiento era como caminar en una cuerda floja. Phil sabía que, en algún momento, tendrían que buscar nuevas opciones para escalar. Pero por ahora, su mayor capital era la convicción. Bowerman seguía experimentando con nuevos modelos. Sus ideas iban más allá del diseño. Pensaba en cómo el pie se movía dentro del zapato, en cómo la pisada afectaba el rendimiento, en cómo amortiguar sin sacrificar velocidad. Y sus prototipos comenzaban a llamar la atención más allá del entorno universitario. Los atletas empezaban a buscar los Tiger Cortez. Los entrenadores preguntaban por Blue Ribbon. Y aunque aún eran pequeños, algo estaba cambiando. Phil lo sentía. No era solo un negocio. Era una comunidad. Una tribu construida alrededor del movimiento, del esfuerzo, de la superación. Y, por primera vez desde que todo empezó, sintió algo parecido a seguridad. No porque el dinero sobrara, sino porque estaba rodeado de personas que creían tanto como él. Porque había producto, pasión y propósito. Y eso, en ese momento de la historia, valía más que cualquier inversión.
Capítulo 6. 1966. El año 1966 comenzó con algo que cambiaría por completo la cara de Blue Ribbon Sports, una tienda física. La pequeña tienda en Santa Mónica, impulsada por Jeff Johnson, se había convertido en mucho más que un punto de venta. Era un espacio donde los corredores se reunían, probaban zapatillas, compartían experiencias y hablaban sobre tiempos, técnicas, lesiones, sueños. Jeff no vendía solo productos. Ofrecía consejos, escuchaba historias, formaba vínculos. Él creía que cada cliente era un atleta en potencia. Y por eso trataba a cada persona como si fuera un futuro campeón. El resultado fue poderoso. Los clientes no solo volvían, traían a otros. Mientras tanto, Bill seguía dividiendo su vida entre la contabilidad y el negocio. De día, números ajenos. De noche, su verdadera pasión. Blue Ribbon seguía creciendo, pero aún no generaba lo suficiente como para dejar su empleo. Y eso le provocaba una tensión interna constante. Pero algo más comenzaba a preocuparle. Desde Japón, Onitsuka empezaba a mostrarse impaciente. Querían saber si podían confiar en Blue Ribbon como su único distribuidor en Estados Unidos. Estaban creciendo también, y necesitaban un aliado sólido. Bill entendía esa presión, pero sabía que aún no estaban listos para responder a una demanda nacional. Aún así, prometió hacer más. Expandir. Contratar. Invertir. Y lo más importante, formalizar. Ese año, Bill contrató a más personas. Y entre ellos, una figura clave entró en escena, Delayes, un antiguo compañero de universidad, con mentalidad financiera y visión empresarial. Su presencia alivió el peso que Bill venía cargando solo durante años. Pero la verdadera amenaza no estaba en las finanzas, ni en la logística. Estaba en la confianza. Bill empezaba a sospechar que Onitsuka estaba teniendo conversaciones con otros posibles distribuidores en Estados Unidos. Eso lo inquietaba. Blue Ribbon había construido toda su operación alrededor de esa relación. Si los japoneses decidían trabajar con alguien más, todo podía venirse abajo. Era momento de tomar decisiones importantes. La relación con Onitsuka, que había comenzado con entusiasmo y buena fe, empezaba a llenarse de señales ambiguas. Bill notaba demoras en las respuestas, cambios en los términos, silencios prolongados. Y lo más preocupante, rumores de que Onitsuka estaba hablando con otras empresas estadounidenses para expandir su distribución directa. Eso era una amenaza existencial para Blue Ribbon. Después de todo, la empresa entera dependía de un solo proveedor. Si Onitsuka rompía el vínculo o simplemente les quitaba la exclusividad, todo lo construido en esos años podía desaparecer en cuestión de semanas. Bill entendía que el crecimiento también traía vulnerabilidad. Mientras más vendían, más dependían. Y mientras más dependían, más riesgo corrían si el proveedor decidía moverse en otra dirección. Fue entonces cuando comenzó a pensar en un plan B. No era sencillo. Crear su propia línea de zapatillas era, en ese momento, un acto casi impensable. No tenían fábricas, ni maquinaria, ni ingenieros especializados. Pero sí tenían a Bowerman, a Jeff Johnson y a un grupo de corredores dispuestos a probar cualquier cosa que les hiciera correr mejor. Bill empezó a investigar fábricas alternativas fuera de Japón. Se planteó buscar en México, en Corea, en cualquier lugar donde pudieran producir con calidad y a bajo costo. Aún no sabía cómo lo lograría. Pero ya no podía dormir tranquilo dependiendo de una sola fuente. Mientras tanto, la tienda de Santa Mónica seguía creciendo. Jeff no solo vendía. Escuchaba a cada cliente, tomaba nota de cada detalle, sugería mejoras en los modelos, e incluso empezaba a pensar en cómo deberían llamarse los futuros productos. En una de sus cartas, Jeff sugirió un nombre que se quedaría grabado en la historia. Nike. Inspirado en la diosa griega de la victoria. Corto, fuerte, con un sonido veloz. Bill lo anotó. Aún no era el momento. Pero sabía que esa palabra tenía poder. 1966 fue el año en que Blue Ribbon pasó de ser una distribuidora a soñar con ser una marca. Todavía no lo eran. Todavía eran pequeños.
Pero ya sabían lo que querían: independencia. Porque construir algo propio ya no era una opción. Era una necesidad. Capítulo 7. 1967. Para 1967, la situación era clara. Blue Ribbon había crecido tanto que su relación con Onitsuka era, al mismo tiempo, una bendición y una bomba de tiempo. Las ventas seguían subiendo. Los corredores amaban los Tiger. Pero el control estaba lejos de sus manos. Phil ya no quería solo distribuir. Quería crear. Quería que su empresa dejara de vivir a la sombra de una marca ajena. Y ese deseo empezó a convertirse en acción. Comenzaron los primeros movimientos concretos para independizarse. Exploraron fábricas en otros países, comenzaron a estudiar materiales, compararon costos y calidad. No fue fácil. Los proveedores eran escépticos. Blue Ribbon aún era pequeño, sin historia de producción propia, sin capacidad industrial. Pero Phil insistía. Sabía que dar ese paso no era solo una estrategia de negocios, era una forma de sobrevivir. Mientras tanto, en el día a día, Jeff Johnson se convirtió en un pilar más firme que nunca. Desde la tienda en Santa Mónica, seguía construyendo una comunidad alrededor de Blue Ribbon. Organizaba carreras, tomaba fotos, publicaba boletines, escuchaba cada palabra que decían los corredores. Jeff no solo vendía zapatillas, creaba cultura. Y Bowerman, desde la universidad, continuaba innovando. Modificaba modelos, recortaba suelas, proponía nuevos diseños. Su obsesión por el rendimiento lo llevó a rediseñar completamente un modelo, buscando mayor ligereza y mejor amortiguación. Ese zapato se convertiría, más adelante, en una de las bases de lo que sería la marca Nike. Pero nada de eso era sencillo. Phil seguía atrapado en su doble vida. Contador durante el día, empresario durante la noche. Cada vez más agotado, cada vez más presionado. El negocio crecía, pero el dinero seguía escaseando. Los bancos no lo veían como un cliente serio. Las líneas de crédito eran limitadas. Y cada nuevo pedido a Onitsuka significaba más deuda, más riesgo. Aún así, no se detenía. Sabía que estaba construyendo algo importante. Sabía que el tiempo de depender de otros se estaba acabando. Y que pronto tendrían que tomar una decisión que lo cambiaría todo. La tensión con Onitsuka crecía silenciosamente. Phil había sido paciente, había cumplido con todos los pedidos, había demostrado resultados. Pero los ejecutivos japoneses eran impredecibles. Un día eran cordiales, y al siguiente, fríos y evasivos. Ese comportamiento errático hizo que Phil entendiera algo fundamental. No solo necesitaba crear su propia marca. Necesitaba protegerla. En paralelo, Blue Ribbon ya empezaba a pensar como una empresa de verdad. Phil contrató un joven contable llamado Rob Strasser, que además de números, tenía una mentalidad estratégica. Strasser comprendía algo que Phil ya había intuido. El futuro no estaba en vender zapatillas de otros. El futuro estaba en construir una identidad propia. Fue entonces cuando Phil, junto a su equipo más cercano, comenzó a imaginar lo impensable. Una nueva marca. Un nuevo nombre. Un nuevo símbolo. El proceso no fue fácil. Probaron decenas de nombres. Algunos eran demasiado técnicos. Otros, demasiado genéricos. Nada los convencía. Hasta que, una noche, Jeff Johnson, desde la tienda, como siempre, mandó una carta con una sugerencia extraña. Había estado leyendo sobre mitología griega y le llamó la atención el nombre de la diosa alada de la victoria, Nike. Phil no estaba convencido al principio. Le sonaba raro. Difícil de pronunciar. Demasiado exótico. Pero no tenían tiempo. Onitsuka seguía moviéndose por detrás, y necesitaban una alternativa lista por si todo se rompía. Nike quedó anotado en una libreta. No era oficial. No era real aún. Pero la semilla estaba plantada. Ese año terminó con una mezcla peligrosa de esperanza y tensión. Blue Ribbon estaba más fuerte que nunca, pero también más vulnerable. Todo lo que habían construido dependía de una relación frágil con una empresa lejana.
Y Phil ya no estaba dispuesto a seguir caminando en esa cuerda floja. La decisión no se tomó de golpe. Pero cada conversación, cada retraso, cada sospecha, fue empujando a Blue Ribbon hacia un solo destino. Convertirse en algo propio, algo nuevo, algo que nadie pudiera quitarles. Y aunque todavía no lo sabían, ese algo se llamaría Nike. Capítulo 8, 1968. El año 1968 llegó con una mezcla de miedo y determinación. Blue Ribbon había crecido, pero su relación con Onitsuka se volvía cada vez más tensa. Phil sentía que el terreno bajo sus pies comenzaba a agrietarse. Por un lado, las ventas estaban en su mejor momento. Por otro, la amenaza de perder a su proveedor principal estaba más cerca que nunca. Ese mismo año, Phil tomó una decisión que cambiaría su vida personal. Se casó con Penny Parks, una joven inteligente y tranquila que había trabajado como contadora en su empresa. Penny entendía su mundo, su ritmo, sus obsesiones. Y aunque el matrimonio no solucionó sus problemas de negocio, sí le trajo una nueva sensación, estabilidad emocional. Era alguien con quien compartir el peso, los triunfos y también las noches de duda. Pero el negocio no esperaba. Las cartas con Onitsuka eran cada vez más frías, más formales. Los japoneses parecían jugar a dos bandas, mantenían su trato con Blue Ribbon, pero al mismo tiempo avanzaban con otros distribuidores en Estados Unidos. Phil sabía que estaban preparando su reemplazo. El dilema era claro, o esperaban a ser reemplazados, o tomaban el control y daban el paso que venían postergando. Crear una marca desde cero. Mientras esa tormenta se cocinaba en el fondo, Phil se enfocaba en sostener el negocio. Contrató más empleados. Abrió nuevas líneas de crédito. Y lo más importante, empezó a prepararse para el golpe. Sabía que Onitsuka podía terminar el contrato en cualquier momento. Y si eso ocurría, necesitaban una alternativa lista para salir al mercado de inmediato. Fue en ese contexto que comenzaron a trabajar en serio la identidad de lo que luego sería Nike. Phil y su pequeño equipo sabían que el reloj corría. Onitsuka no los había echado todavía, pero todo indicaba que era cuestión de tiempo. Así que tomaron acción. Mientras seguían vendiendo Tiger, en secreto comenzaron a preparar el nacimiento de su propia marca. El primer gran paso era legal: crear una nueva empresa. Una entidad completamente separada de Blue Ribbon Sports. Una estructura que pudieran activar de inmediato si Onitsuka los dejaba fuera. Ese movimiento fue estratégico. No era una ruptura oficial, aún. Era un plan B. Un salvavidas. Pero todos sabían que pronto se convertiría en la única opción. Mientras tanto, los desafíos financieros seguían. El negocio crecía, sí, pero las cuentas no daban tregua. Phil tenía que adelantar pagos a Onitsuka antes de recibir productos. Tenía que pagar sueldos, alquileres, impuestos. Y cada vez que abría un nuevo local o contrataba a alguien más, sabía que estaba asumiendo un riesgo. Para sobrevivir, recurrió a bancos, a préstamos, a refinanciamientos. Y muchas veces, las respuestas eran negativas. ¿Qué vendes? Zapatillas importadas. ¿Tienes una marca propia? Aún no. ¿Eres el dueño del producto? No exactamente. Lo siento, no podemos ayudarte. Una y otra vez escuchaba lo mismo. Y sin embargo, nunca pensó en detenerse. Phil sabía que el negocio tenía potencial. Que los atletas estaban enamorados del producto. Que había algo en marcha que no podía explicarse con números. Era una mezcla de intuición, pasión y compromiso. Y aunque las noches eran largas y la presión enorme, algo lo sostenía. La certeza de que estaban creando algo importante. Hacia finales de ese año, las cartas desde Japón ya no ocultaban su intención. Onitsuka estaba en negociaciones con otro distribuidor. Y aunque no habían roto el vínculo oficialmente, todo indicaba que querían quedarse con el mercado estadounidense, sin Blue Ribbon. Phil lo entendió con claridad. No era una amenaza. Era un aviso. Y entonces supo que ya no había tiempo que perder. El futuro de la empresa que había construido desde cero dependía de una sola cosa:
Actuar antes de que los dejaran fuera. Y así, entre cajas de Tiger, reuniones a escondidas y un puñado de ideas garabateadas en servilletas, empezó a formarse algo nuevo. Algo propio. Algo que aún no tenía rostro, pero que pronto llevaría un nombre que resonaría en todo el mundo. Nike. Capítulo 9, 1969. El año 1969 fue el preludio de una transformación. Bill ya no vivía con la ansiedad de si Onitsuka lo dejaría fuera. Vivía con la certeza de que iba a ocurrir. Y por eso, mientras en la superficie mantenía el vínculo, por dentro trabajaba sin descanso en construir algo nuevo. El negocio seguía creciendo. Las ventas de Tiger aún se mantenían fuertes. Blue Ribbon tenía presencia, tenía reputación y, lo más importante, tenía comunidad. Los corredores confiaban en ellos. Los atletas valoraban la calidad del calzado. Y los entrenadores sabían que detrás de esa pequeña empresa había pasión de verdad. Pero Bill entendía que todo eso no iba a durar si no tenía control del producto. Cada venta era una espada de doble filo. Cuanto más éxito tenían, más interés despertaban en Onitsuka para asaltarlos y tomar el control directo del mercado estadounidense. Y ese riesgo ya no era teórico. Así que el trabajo fue doble. Por un lado, mantener el negocio funcionando, pedidos, pagos, ventas, atención al cliente. Por el otro, preparar en secreto el lanzamiento de una nueva marca. El nombre ya estaba decidido, Nike. El logo también, ese trazo simple y curvo que Caroline Davidson había diseñado por apenas $35. Y ahora necesitaban lo más difícil, un producto propio. Bowerman volvió a ser clave. Trabajó en prototipos, probó materiales, rediseñó estructuras. Junto al equipo, comenzaron a desarrollar los primeros modelos de zapatillas Nike, que no podían parecer copias, pero sí necesitaban competir con fuerza. Mientras todo esto ocurría, Bill se enfrentaba a una nueva etapa de su vida personal, la paternidad. Penny y él tuvieron a su primer hijo. Y entre pañales, desvelos y horarios caóticos, Bill experimentó un tipo distinto de presión. Ya no era solo el futuro del negocio lo que estaba en juego. Era también el futuro de su familia. Mientras cuidaba de su hijo recién nacido y luchaba por mantener a flote su empresa, Bill comprendía que estaba atravesando uno de los momentos más frágiles y decisivos de su vida. La presión era inmensa. Las finanzas estaban al límite. La relación con Onitsuka era una bomba de tiempo. Y su nueva marca, Nike, aún era solo un nombre, un logo y una idea sin presencia en el mercado. En ese escenario tenso, comenzó a moverse con más agresividad. Buscó fábricas en Japón que no estuvieran asociadas a Onitsuka. Quería asegurarse de tener un proveedor dispuesto a producir calzado bajo sus especificaciones, sin interferencias, sin amenazas. Finalmente, encontró una pequeña fábrica interesada en colaborar. Los diseños de Bowerman comenzaron a tomar forma. Y nacieron los primeros pares Nike, todavía sin saber si el mercado los aceptaría. Bill sabía que el riesgo era gigantesco. Estaba traicionando, al menos en apariencia, a su proveedor original. Pero en realidad, estaba salvando su empresa. Onitsuka lo había empujado al borde, y ahora él respondía con lo único que podía garantizar su independencia, crear su propia marca. Simultáneamente, Blue Ribbon comenzó a prepararse para el cambio. Bill trabajaba con abogados para blindar la operación. Estrategas de marca ayudaban a definir los mensajes que transmitiría Nike. Y el equipo interno trabajaba más duro que nunca. Jeff Johnson fue uno de los más vitales. Fue él quien, con su incansable energía, comenzó a construir la narrativa de Nike. Redactó folletos, contactó atletas, organizó carreras. En su mente, Nike no era solo un nuevo nombre, era el futuro. Y aunque aún faltaban meses para el lanzamiento oficial, algo estaba claro. Blue Ribbon ya no era una distribuidora. Estaba evolucionando, transformándose. Y muy pronto, el mundo del deporte conocería ese nombre de 4 letras que llegaría para quedarse. Capítulo 10, 1970. El año 1970 fue el inicio silencioso de una revolución.
Aunque el mundo aún no lo sabía, Phil y su equipo ya habían puesto en marcha los engranajes de Nike. Los primeros pares fabricados por fuera de Onitsuka empezaron a llegar, y con ellos, la sensación de que estaban caminando en terreno nuevo. Inestable, sí, pero propio. A pesar del miedo y la tensión, Phil sentía una energía distinta. Por primera vez, estaba construyendo algo que no dependía de nadie más. Cada zapato que desembarcaba llevaba su marca, su visión, su riesgo. No tenía a quien culpar, ni detrás de quien esconderse. Y eso, aunque abrumador, también lo hacía sentir vivo. La estrategia era clara, mantener el negocio Blue Ribbon en pie mientras, en paralelo, empezaban a introducir Nike al mercado, poco a poco. Era un juego de precisión. No podían anunciarlo todo de golpe, pero tampoco podían esconderlo por mucho tiempo. Los primeros atletas en usar los nuevos modelos dieron opiniones positivas. Bowerman seguía ajustando suelas, probando materiales, obsesionado con el rendimiento. Jeff Johnson organizaba carreras locales, entregaba los nuevos pares personalmente, tomaba nota de cada comentario. Y Phil, desde su oficina, analizaba cada movimiento con una mezcla de ansiedad y fe. Mientras tanto, la relación con Onitsuka seguía deteriorándose. Phil sabía que el final estaba cerca. Ya no se trataba de si romperían, sino de cuándo. Pero decidió adelantarse. En una jugada audaz, ordenó miles de pares Nike a su nueva fábrica, sin decirle nada a Onitsuka. Era el punto de no retorno. Y lo sabía. Desde afuera, todo parecía igual, una empresa pequeña que vendía zapatillas. Pero desde adentro, cada decisión tenía el peso de un futuro colgado de un hilo. A medida que los primeros pares Nike comenzaban a llegar, Phil se sentía entre dos mundos. Por un lado, seguía recibiendo productos de Onitsuka, cumpliendo con los últimos compromisos y vendiendo Tiger como si nada pasara. Por el otro, estaba probando, ajustando y afinando los detalles de una nueva marca que aún nadie conocía, pero que ya era su mayor apuesta. La doble vida comenzaba a ser insostenible. Los empleados lo notaban. Los distribuidores lo intuían. Y los japoneses, aunque no tenían pruebas claras, ya sospechaban. Phil vivía en modo defensa total. Cualquier error podía ser fatal. Una filtración, un comentario mal dicho, una caja enviada por accidente. Y todo el esfuerzo por construir Nike podría venirse abajo antes de empezar. Pero no se detenía. Mientras por fuera Blue Ribbon seguía siendo el distribuidor de Onitsuka, por dentro se vivía una transformación acelerada. Cada zapato nuevo era una lección. Algunos modelos resultaban incómodos, otros se rompían, otros simplemente no convencían. Pero cada error era una mejora. Y cada mejora los acercaba más a lo que querían ser. Phil sabía que no solo estaban fabricando un producto. Estaban construyendo una identidad. Una nueva voz en el mundo del deporte. Una marca nacida del conflicto, de la urgencia, de la independencia. Pero no todo era planificación y visión. Había días en los que todo parecía derrumbarse. Los bancos presionaban por los pagos. Los empleados exigían dirección. Y en su vida personal, la carga era cada vez más difícil de sostener. Phil dormía poco, comía a deshoras y vivía con la sensación constante de que estaba a punto de perderlo todo. Y sin embargo, no dudaba. Porque en su interior ya había tomado la decisión. No volvería atrás. Nike no era solo una marca. Era el salto que siempre había postergado. Y ahora, por fin, estaba en el aire. Capítulo 11, 1971. 1971 fue el año en que todo cambió. Después de casi una década de vender productos de otros, Phil finalmente tenía en sus manos algo que era completamente suyo. Nike ya estaba lista para salir al mundo. Pero no fue un lanzamiento épico, ni una campaña espectacular. Fue un comienzo discreto, casi clandestino. Las primeras cajas de zapatillas con el logo del esboos comenzaron a entregarse a corredores, entrenadores y tiendas pequeñas. No hubo celebración. Hubo nervios. Phil observaba cada reacción con atención. ¿Les gustaban? ¿Se sentían diferentes? ¿Estaban a la altura?
Algunos modelos fueron bien recibidos, otros no tanto. Pero había algo que no podían negar: Nike tenía algo distinto. El diseño era agresivo, moderno. El nombre era extraño, pero memorable. Y el logo, ese trazo simple que parecía una ala, se pegaba en la mente con más fuerza de la que esperaban. Pero mientras construían hacia adelante, el pasado no lo soltaba. Onitsuka se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y la bomba finalmente estalló. Los japoneses anunciaron que cancelaban el contrato con Blue Ribbon Sports. Lo que Phil venía temiendo desde hacía años se volvió realidad. Pero esta vez, no fue una derrota. Fue una liberación. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que vivir entre dos marcas. Nike estaba oficialmente en el juego. El anuncio de Onitsuka de terminar el contrato fue el golpe final, pero también el empujón que Phil necesitaba. Ahora ya no había vuelta atrás. Nike tenía que funcionar. No como una idea, no como una marca secundaria, sino como la única apuesta. El equipo se alineó rápidamente. Todos sabían que estaban entrando en territorio desconocido. Y aunque sentían miedo, también los impulsaba una energía brutal. Ahora eran dueños de su destino. Jeff Johnson fue el primero en poner Nike en la calle. Viajaba, entregaba muestras, tomaba notas, hablaba con corredores, escuchaba. Cada comentario era un dato. Cada queja, una oportunidad de mejora. Nike no era una marca impuesta, era CEO creada con los atletas reales que la probaban, la maltrataban, la sentían. Bowerman, como siempre, seguía en su mundo de obsesiones. Probaba suelas con tacos, cortes diferentes, materiales nuevos. Quería que Nike no solo se viera diferente, sino que rindiera mejor. Pero los desafíos eran enormes. Primero, las finanzas. Nike era nueva, y los bancos no confiaban. Cada mes era una lucha por conseguir crédito, cubrir sueldos, pagar fábricas. Phil se sentía ahogado, y muchas veces tenía que usar su salario personal para sostener la operación. Segundo, el reconocimiento. La gente no conocía el nombre. Preguntaban si era japonesa. Algunos confundían Nike con una versión pirata de Tiger. Phil tuvo que trabajar más en branding, en identidad. Poco a poco, la imagen se fue instalando. El logo se imprimía en cajas, camisetas, catálogos. La palabra Nike empezaba a sonar. Pero el gran paso vino cuando empezaron a recibir algo inesperado. Cartas de agradecimiento. Corredores escribían contando cómo las Nike les habían mejorado el rendimiento. Entrenadores pedían más pares. Tiendas pequeñas querían convertirse en distribuidores. Phil entendió que algo estaba ocurriendo. Silencioso, sí. Lento, también. Pero real. Nike ya no era solo un proyecto defensivo. Estaba viva. Y en el fondo, todos lo sabían. El camino iba a ser difícil. Pero ya habían dado el primer gran paso. Capítulo 12, 1972. El año 1972 trajo consigo un escenario perfecto y aterrador para Nike. Los Juegos Olímpicos de Múnich. Era la oportunidad de oro para mostrar al mundo lo que estaban construyendo. Pero también era un campo minado. La competencia era feroz. Las marcas establecidas dominaban el juego. Nike aún era una promesa sin historia, sin medallas, sin campeones. Phil sabía que no podían competir con presupuesto, pero sí con actitud. Y con innovación. Fue entonces cuando Bowerman dio el salto. Literalmente en su cocina, experimentando con una vieja baflera, creó un diseño revolucionario. Una suela con patrones de rejilla que ofrecía mejor agarre y era increíblemente ligera. Había nacido la Waffle Trainer. Ese modelo se convirtió en un símbolo. No solo por su rendimiento, sino por su origen. No venía de un laboratorio suizo ni de una mega fábrica. Venía de la mente inquieta de un entrenador obsesionado con el detalle. Y de una cocina suburbana con olor a caucho derretido. Mientras tanto, Phil y su equipo trabajaban para llevar Nike a Múnich. No tenían un patrocinador oficial.
pero lograron poner las zapatillas en los pies de algunos atletas clave. El objetivo no era ganar medallas, sino ganar visibilidad. Que la gente viera el esboos en acción. Que empezaran a preguntar, ¿qué marca es esa? Y funcionó. No a gran escala, pero lo suficiente para que Nike comenzara a sonar en el mundo del atletismo. Las ventas crecieron. Los pedidos también. Y la presión interna se volvió brutal. Bill sabía que estaban cruzando una línea. Ya no era solo la nueva marca. Ahora tenían que responder como una empresa seria. Con producción, distribución, garantías. Y lo más difícil de todo, con dinero. Tras el impulso de los Juegos Olímpicos, Nike empezó a crecer más rápido de lo que podía controlar. Las órdenes llegaban en cantidades que la empresa apenas podía procesar. Las fábricas trabajaban al límite. Y los empleados, muchos de ellos aún aprendiendo sobre la marcha, hacían malabares para cumplir con todo. Bill vivía en modo urgencia. Saltaba de una llamada a otra, resolvía crisis diarias, firmaba préstamos, negociaba pagos. Cada día parecía una batalla por no quebrar. Porque a pesar del crecimiento, el dinero seguía sin alcanzar. El problema era estructural. Vendían más que nunca, pero el capital de trabajo no alcanzaba para cubrir los plazos que exigían las fábricas en Asia. Bill tenía que pedir dinero prestado constantemente. A bancos, a amigos, a inversionistas pequeños. Todo para sostener el ritmo. Pero cada nuevo préstamo significaba más presión. Más miedo. Aún así, no podía parar. Porque junto al caos, también estaba pasando algo mágico. La gente empezaba a enamorarse de Nike. No solo por el diseño o el rendimiento, sino por lo que la marca representaba. Libertad, velocidad, rebeldía, progreso. Nike no venía con la tradición ni el peso de las marcas europeas. Venía con espíritu americano, con hambre de competencia, con el coraje de quien se hizo solo. Y eso conectaba. Mientras tanto, Bowerman seguía empujando los límites. La Waffle Trainer se convertía en el calzado de referencia en muchas pistas. Jeff Johnson abría nuevas tiendas, creaba catálogos con personalidad única, escribía textos que hablaban al corredor como persona, no como cliente. Y el equipo de ventas empezaba a creer que podían alcanzar a los grandes. Internamente, la empresa ya no era un garaje con amigos. Ahora había jerarquías, departamentos, procesos. Y aunque eso traía fricciones y roces, también traía visión de futuro. Bill sabía que aún estaban lejos de ser una marca consolidada. Pero por primera vez, Nike tenía una identidad firme. Y estaba lista para correr, no solo detrás de los otros, sino al frente. Capítulo 13, 1973. En 1973, Nike dejó de ser la nueva marca y comenzó a ser vista como una amenaza real. Ya no era solo una pequeña empresa vendiendo zapatillas diferentes. Era una marca que empezaba a ocupar espacio en los estantes, en las pistas y en la mente de los consumidores. Y eso, inevitablemente, llamó la atención de los gigantes del sector. Bill lo sabía. Estaban creciendo, pero también se estaban metiendo en territorio enemigo. Las marcas establecidas no iban a quedarse de brazos cruzados. Ese mismo año, comenzaron los primeros ataques legales. Onitsuka, herido por la ruptura con Blue Ribbon, decidió demandarlos por presunto incumplimiento de contrato. Bill respondió con una contrademanda. Y así comenzó una guerra legal que los tendría ocupados por años. Mientras tanto, internamente, la presión no cedía. Las ventas aumentaban, pero los márgenes eran ajustados. Los préstamos seguían siendo necesarios. Y cada semana parecía una batalla por no hundirse. Pero a pesar del estrés, algo estaba cambiando. Nike comenzaba a construir comunidad. Los corredores no solo compraban los productos. Se identificaban con la marca. El esbozo empezaba a verse en más lugares. Las cartas de atletas seguían llegando. Algunos incluso escribían agradeciendo cómo las Nike habían mejorado su rendimiento, o su vida.
Bill comprendió que ya no estaba vendiendo solo zapatillas. Estaba vendiendo una forma de pensar, una identidad, una emoción. Pero todo esto tenía un costo. Su salud empezó a resentirse. Dormía poco, comía mal, y apenas pasaba tiempo con su esposa y su hijo. El precio del crecimiento era alto, pero aún no había tiempo para detenerse, porque en el horizonte estaba por llegar el mayor salto que Nike jamás había dado. La batalla legal con Onitsuka se convirtió en una distracción constante. Bill se veía obligado a dividir su tiempo entre audiencias, declaraciones juradas, reuniones con abogados, y el caos cotidiano de dirigir una empresa que crecía más rápido de lo que podían sostener. Pero no solo estaban peleando por una marca. Estaban peleando por su historia. Onitsuka afirmaba que Nike les pertenecía. Bill sabía que, si perdía ese juicio, perdería todo. Mientras tanto, en las pistas, Nike comenzaba a ganar terreno real. Ya no se trataba solo de buenos diseños. Ahora los atletas estaban ganando con Nike. Y eso cambiaba todo. Bill entendió que el futuro no estaba en competir únicamente en tecnología o precio. Estaba en crear una cultura, una forma de ver el deporte. Nike debía ser más que un producto, debía ser una declaración. Fue entonces cuando surgió una nueva obsesión. El marketing. Hasta ese momento, Nike había crecido casi exclusivamente por el boca a boca, por la comunidad, por la calidad del producto. Pero ahora era momento de hablarle al mundo. De contar quiénes eran. Y por qué hacían lo que hacían. El equipo creativo, encabezado por Jeff Johnson, comenzó a escribir textos distintos. No eran publicidades comunes. Eran cartas, manifiestos, mensajes directos a los atletas. Decían cosas como: no importa si corres más lento que todos, importa que sigas corriendo. No compites contra ellos. Compites contra ti. Ese enfoque resonó. Y Nike empezó a construirse como una marca con alma. Mientras todo esto ocurría, Bill vivía atrapado entre extremos. Las cuentas no cerraban. Los bancos seguían desconfiando. Pero las órdenes subían, la marca crecía, y la comunidad era cada vez más leal. Era como manejar un coche sin frenos bajando por una montaña. Y al mismo tiempo darse cuenta de que ese coche estaba empezando a volar. Capítulo 14, 1974. El 1974 fue un año de consolidación y expansión. Nike ya había dejado de ser un proyecto emergente para convertirse en una empresa real, con estructura, empleados, objetivos claros, y un sueño cada vez más grande. Bill y su equipo trabajaban sin descanso para cubrir la demanda creciente. Los corredores que usaban Nike empezaban a ganar competencias importantes. Y la palabra comenzaba a esparcirse con fuerza en el mundo del atletismo. Pero junto con el éxito, aparecieron nuevos retos. La competencia se endureció. Marcas como Adidas y Puma estaban bien establecidas, con recursos y mercados firmemente asegurados. Nike tenía que encontrar la forma de diferenciarse, de marcar territorio. Una de las decisiones más audaces de ese año fue comenzar a invertir en publicidad y patrocinio. No tenían un gran presupuesto, pero entendían el poder de contar historias. Así, comenzaron a apoyar atletas emergentes, eventos deportivos y a crear materiales que hablaban de la pasión, la superación y el poder del deporte. Fue también el año en que Bill y su equipo empezaron a pensar en la internacionalización. Ya no bastaba con dominar el mercado estadounidense. Había que salir al mundo. Mientras tanto, internamente, la empresa crecía en complejidad. Bill entendió que necesitaban delegar más. No podía ni quería seguir con todas las responsabilidades. Así que comenzó a formar un equipo gerencial que pudiera llevar la empresa hacia la siguiente etapa. Pero con todos esos cambios, también llegó la presión. Los problemas legales con Onitsuka seguían latentes. Las finanzas debían ser cuidadas al milímetro. Y el equipo enfrentaba tensiones, diferencias de visión y desgaste. Aún así, Bill se mantenía firme. Sabía que la victoria no era para los que se rendían. Era para los que persistían.
Y Nike persistía. La empresa seguía enfrentando enormes desafíos. El crecimiento exponencial requería una estructura sólida, y Phil sabía que debía rodearse de personas capaces y comprometidas para liderar áreas específicas. Empezaron a contratar gerentes con experiencia, implementaron sistemas administrativos, y comenzaron a profesionalizar la operación. Pero esa profesionalización no estuvo exenta de conflictos. Algunos empleados de la vieja guardia sentían que se perdía el espíritu original de Nike, la pasión que los había unido desde el principio. Otros veían los cambios como necesarios para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. Mientras tanto, la marca Nike comenzó a ganar reconocimiento internacional. Las exportaciones se incrementaron, y Phil empezó a asistir a ferias y exposiciones deportivas en Europa y Asia. Sabía que para crecer realmente, debían conquistar nuevos mercados. A nivel publicitario, el equipo creó campañas basadas en historias reales de atletas que superaban sus límites, logrando que Nike fuera asociada con la perseverancia y la victoria. A pesar de los obstáculos, Phil mantenía la mirada fija en el futuro. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero estaba convencido de que Nike sería una marca que marcaría historia. Capítulo 15, 1975. El año 1975 fue una prueba de resistencia para Nike y para Phil Knight. Después de años de crecimiento vertiginoso, la empresa enfrentaba una nueva realidad. Las finanzas eran apretadas, la competencia más agresiva y el mercado más exigente. Phil sabía que debían tomar decisiones difíciles para mantener el rumbo. No bastaba con pasión y visión. Había que tener disciplina, estrategia y, sobre todo, paciencia. En ese contexto, la empresa comenzó a enfocarse en mejorar la calidad de sus productos, ampliar la línea de zapatillas y optimizar la distribución. No todo era rápido ni fácil, pero cada mejora significaba ganar un poco más de confianza en el mercado. Por su parte, Phil empezó a delegar más en su equipo, confiando en gerentes capaces para manejar áreas claves. Esto le permitió enfocar más energía en la visión a largo plazo. Mientras tanto, la batalla legal con Onitsuka continuaba, aunque menos intensa. Phil y su equipo entendieron que debían mirar hacia adelante, no hacia atrás. A nivel personal, Phil aprendía a equilibrar la intensidad de su trabajo con su familia, tratando de no perder de vista lo que realmente importaba. En 1975, la verdadera batalla de Nike no solo se libraba en las pistas o en las tiendas, sino también en la oficina y en las mentes de sus líderes. El crecimiento exponencial había traído consigo la necesidad de tomar decisiones estratégicas difíciles, optimizar costos, mejorar procesos y ser más eficientes. Phil Knight entendió que para que Nike sobreviviera y prosperara, debía evolucionar. No podía seguir haciendo todo el mismo ni depender solo del entusiasmo de un pequeño grupo. Tenía que construir una estructura sólida, con roles definidos y responsabilidades claras. Por eso, comenzó a rodearse de personas con experiencia en finanzas, marketing y operaciones. Aunque no siempre fue fácil ceder el control, Phil sabía que esa era la única forma de que Nike llegara lejos. Mientras tanto, la competencia apretaba. Adidas y Converse no solo mantenían sus posiciones, sino que contraatacaban con fuerza. Cada nuevo lanzamiento era un desafío. Pero Nike tenía algo que no se podía comprar con dinero: una comunidad fiel y apasionada. Atletas, entrenadores y corredores que veían en Nike una marca que representaba más que un producto, representaba una filosofía de vida. Y aunque las noches eran largas y las preocupaciones constantes, Phil estaba convencido de que estaban en el camino correcto. Capítulo 16, 1976. El año 1976 fue una etapa clave en la consolidación de Nike. La empresa ya no era una pequeña aventura familiar, sino una compañía que comenzaba a pensar en grande, con planes de expansión y nuevas metas. Phil continuaba fortaleciendo el equipo gerencial y delegando responsabilidades para poder enfocarse en la visión estratégica. El crecimiento seguía siendo constante, pero también requería disciplina y organización. En términos de producto, Nike lanzó innovaciones que revolucionaron el mercado, mejorando la tecnología de sus zapatillas y diversificando sus líneas para diferentes deportes y tipos de atletas. El marketing tomó un papel más activo,
con campañas que buscaban conectar emocionalmente con los consumidores, resaltando el espíritu de superación y el compromiso con la calidad. A nivel financiero, la empresa enfrentó nuevos desafíos, pero con el apoyo de inversionistas clave y una gestión cuidadosa, logró mantener su rumbo. La consolidación de Nike también significó enfrentarse a nuevas tensiones internas. Con un equipo cada vez más grande, las decisiones se volvieron más complejas. Phil tuvo que aprender a confiar más en sus gerentes, a delegar sin perder el control. No siempre fue fácil, pero entendió que el crecimiento requería ese cambio. En paralelo, la competencia no se quedó quieta. Marcas como Adidas y Puma intensificaron su presencia en Estados Unidos y a nivel global. Nike debía diferenciarse no solo por producto, sino por historia y valores. Phil y su equipo trabajaron para fortalecer la identidad de la marca, enfocándose en el mensaje que querían transmitir. Una invitación a superar límites, a ser mejor, a no conformarse. La empresa también expandió su alcance internacional, estableciendo oficinas y distribuidores en varios países, enfrentando nuevos desafíos culturales y logísticos. Phil sabía que el futuro de Nike dependía de mantener esa combinación única de innovación, pasión y visión estratégica. Y aunque el camino era largo, la empresa estaba lista para dar el siguiente salto. Capítulo 17, 1977. El año 1977 fue un año de consolidación y expansión para Nike. La empresa ya había establecido una presencia sólida en el mercado estadounidense y comenzaba a enfocarse en su expansión internacional. Se abrieron oficinas en Europa y Asia, y se establecieron relaciones con distribuidores en nuevos mercados. Phil Knight y su equipo continuaron invirtiendo en innovación. La investigación y desarrollo se fortaleció, y se lanzaron nuevos modelos que mejoraban la experiencia del corredor. El diseño y la tecnología se convirtieron en pilares fundamentales para diferenciar a Nike de sus competidores. Internamente, la empresa siguió profesionalizándose. Se mejoraron los procesos administrativos y se reforzó la cultura corporativa. Phil comprendió la importancia de un liderazgo fuerte y de un equipo unido para enfrentar los desafíos del crecimiento. A pesar de los avances, la competencia seguía siendo feroz. Adidas y Puma seguían dominando en muchos mercados, y Nike debía luchar por cada centímetro de terreno. Sin embargo, Phil estaba convencido de que la visión a largo plazo y la perseverancia serían las claves del éxito. Mientras Nike consolidaba su presencia en Estados Unidos, la expansión internacional empezaba a mostrar frutos. Los mercados europeos y asiáticos comenzaban a responder favorablemente, aunque la competencia era feroz y los desafíos logísticos enormes. Phil y su equipo entendieron que para ganar en esos territorios necesitaban adaptarse a las particularidades culturales y deportivas de cada región. Por otro lado, la innovación tecnológica seguía siendo una prioridad. Bowerman y su equipo desarrollaron nuevos materiales y diseños que mejoraban la comodidad, el rendimiento y la durabilidad de las zapatillas. El compromiso con la excelencia técnica se convirtió en un sello distintivo. En el área de marketing, la empresa apostó por fortalecer la conexión emocional con los consumidores. Se lanzaron campañas que no solo mostraban productos, sino historias reales de atletas que superaban adversidades y lograban sus metas. Phil también dedicó tiempo a fortalecer la cultura organizacional. Promovió programas de desarrollo para empleados, fomentó el trabajo en equipo y la creatividad, y se aseguró de que la visión y los valores de la empresa estuvieran presentes en todas las áreas. A pesar de los obstáculos, Phil estaba convencido de que Nike estaba en el camino correcto. El éxito no sería inmediato ni fácil, pero la perseverancia y la pasión les permitirían llegar lejos. Capítulo 18, 1978. El año 1978 fue un periodo de consolidación y retos para Nike. La empresa ya había dejado de ser una pequeña aventura para convertirse en un competidor serio a nivel global. Sin embargo, ese crecimiento también traía consigo nuevos problemas: la necesidad de gestionar una estructura más compleja, la presión de la competencia y la búsqueda constante de innovación. Phil y su equipo continuaron enfocándose en la calidad y el diseño de los productos. La investigación y desarrollo se fortaleció, y surgieron nuevos modelos que marcaron tendencia en el mercado. La relación con los atletas y la comunidad deportiva siguió siendo fundamental,
y Nike reforzó su imagen como una marca comprometida con el rendimiento y la superación. En términos de marketing, se intensificaron las campañas que conectaban emocionalmente con los consumidores. Historias de esfuerzo, pasión y éxito se convirtieron en el sello de la marca. La publicidad dejó de ser solo un medio para vender productos, y se transformó en una forma de inspirar. A nivel interno, Peale trabajó para mantener una cultura empresarial fuerte. La profesionalización continuó, pero sin perder la esencia que había hecho grande a Nike. El liderazgo y la visión estratégica siguieron siendo prioritarios para enfrentar los desafíos que traía la expansión. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, Peale estaba convencido de que Nike seguiría creciendo y dejando una huella imborrable en el mundo del deporte. A medida que Nike consolidaba su posición en el mercado global, Peale se enfrentaba a nuevos retos estratégicos. La diversificación de productos se volvió una necesidad para alcanzar a más segmentos y mantenerse relevante. Se empezaron a explorar líneas para otros deportes y actividades físicas, ampliando el portafolio más allá del running. El equipo de marketing evolucionó, adoptando técnicas más modernas y creativas para llegar a públicos variados. Las colaboraciones con atletas y embajadores de la marca se intensificaron, fortaleciendo la conexión emocional con los consumidores. Peale también se enfocó en fortalecer la estructura interna, promoviendo la capacitación y el desarrollo de talento dentro de la empresa. Entendió que el crecimiento sostenido dependía de contar con líderes preparados y motivados. A pesar de las dificultades, la pasión y la visión que habían impulsado a Nike desde sus inicios seguían intactas. Y Peale sabía que, aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos, estaban construyendo una marca que cambiaría la historia del deporte para siempre. Capítulo 19, 1979. El año 1979 fue un momento decisivo en la evolución de Nike. La empresa ya había superado las etapas iniciales de crecimiento y ahora enfrentaba el desafío de mantener su posición como líder en el mercado global. Peale y su equipo trabajaron para consolidar la marca en diferentes continentes, adaptándose a las particularidades culturales y deportivas de cada región. La expansión internacional trajo consigo nuevos clientes, pero también complejidades en la logística y la gestión. En cuanto a producto, Nike continuó innovando. Se desarrollaron tecnologías que mejoraban la comodidad, el rendimiento y la durabilidad de las zapatillas. El enfoque en la calidad se mantuvo como un sello distintivo. Peale también puso énfasis en fortalecer la cultura interna de la empresa, promoviendo valores como la creatividad, la colaboración y el compromiso con la excelencia. Aunque el mercado era cada vez más competitivo, Nike seguía ganando terreno gracias a su visión clara y a la pasión de su equipo. El éxito de Nike en 1979 fue fruto de un trabajo constante y una visión inquebrantable. Mientras la competencia aumentaba, Peale y su equipo se mantenían enfocados en innovar y conectar con sus clientes. La empresa ya no solo vendía zapatillas, sino que representaba un estilo de vida. La expansión internacional continuó con la apertura de oficinas y la creación de redes de distribución en nuevos mercados. Cada región presentaba retos únicos, pero también oportunidades para crecer. En términos de producto, las mejoras tecnológicas siguieron siendo una prioridad. Se invirtió en investigación y desarrollo para crear modelos más ligeros, resistentes y cómodos. Peale también fortaleció la cultura interna, fomentando un ambiente donde la creatividad y la pasión por el deporte fueran centrales. Sabía que esa era la clave para mantener el impulso. El año cerró con la certeza de que Nike estaba en el camino correcto, lista para enfrentar los desafíos del futuro y continuar su crecimiento global. Capítulo 20, 1980. El año 1980 fue un momento decisivo para Nike y para Phil Knight. La empresa ya se había consolidado como líder en el mercado estadounidense y comenzaba a ser una fuerza global. Pero ese éxito trajo consigo nuevos retos y responsabilidades. Peale sabía que debía profesionalizar aún más la gestión. Se contrataron ejecutivos con experiencia y se implementaron procesos más formales para finanzas, producción y marketing. La empresa necesitaba estructura para sostener su crecimiento y competir a nivel mundial. En el plano de producto, Nike continuó innovando, desarrollando nuevas tecnologías y ampliando su línea de productos para cubrir más deportes y estilos de vida.
El enfoque en la calidad y el rendimiento seguía siendo la clave. En cuanto a la cultura empresarial, Phil mantuvo su compromiso con la pasión, la creatividad y la innovación. Quería que Nike siguiera siendo un lugar donde las personas se sintieran inspiradas y motivadas a dar lo mejor. Aunque el mercado era cada vez más competitivo, Phil y su equipo estaban preparados para enfrentar los desafíos y seguir creciendo. A medida que Nike crecía, también lo hacía la complejidad de la empresa. La expansión internacional demandaba una gestión más sofisticada, con equipos en diferentes continentes y culturas. Phil trabajó para construir una estructura que permitiera a Nike ser ágil y flexible, sin perder la esencia que la había hecho única. En innovación, Nike continuó liderando con tecnologías avanzadas que mejoraban el rendimiento y la comodidad. Nuevos materiales y diseños se convirtieron en estándar en la industria. La marca se fortaleció no solo por sus productos, sino también por su capacidad de inspirar a millones de personas. Las campañas de marketing destacaban valores como la perseverancia, el esfuerzo y la superación personal. Internamente, Phil promovió un ambiente donde la creatividad y la colaboración eran pilares fundamentales. Sabía que ese era el motor que impulsaría a Nike hacia el futuro. El año terminó con Nike consolidada como una potencia global, lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Capítulo 21. Night. El capítulo Night es una reflexión profunda sobre todo el camino recorrido. Phil Knight mira atrás y ve no solo una empresa, sino un sueño hecho realidad. Una historia de lucha, pasión, caídas y victorias. Esa noche representa el final de una etapa y el comienzo de otra. Una etapa donde Nike ya no es solo una marca, sino un símbolo global. Phil reflexiona sobre los sacrificios, las decisiones difíciles, y las personas que hicieron posible esta historia. El equipo, los socios, la familia. Reconoce que el éxito no llegó de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de años de perseverancia, innovación y visión. Ese capítulo también habla de la importancia de seguir adelante, de nunca conformarse, de siempre buscar la próxima meta. Porque aunque esa noche marca un cierre, también es un nuevo amanecer. Nike no es solo un nombre. Es un legado. Capítulo 22. Epílogo/diagonal reflexión final. En este epílogo, Phil Knight hace una pausa para mirar todo lo que ha vivido y construido. No es solo la historia de una empresa, sino la historia de un hombre que nunca dejó de creer, de luchar y de soñar. Reflexiona sobre los momentos más duros, las noches sin dormir, las dudas, las pérdidas, las traiciones. Pero también sobre las victorias, los aprendizajes, las amistades y la pasión que lo mantuvo firme. Phil habla de la importancia del equipo, de la familia y de la comunidad que rodeó a Nike. Reconoce que sin ellos, nada habría sido posible. Además, comparte lecciones de vida. La perseverancia es clave. El riesgo es inevitable. Y el éxito llega solo a quienes están dispuestos a trabajar más duro que nadie. El epílogo cierra con una invitación a seguir adelante, a no rendirse nunca, y a siempre creer en la visión propia. Nike es más que una marca. Es un símbolo de lo que se puede lograr cuando se combina pasión con disciplina. La historia de Nike y Phil Knight nos enseña que los grandes sueños no son imposibles. Que el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos, caídas y momentos de incertidumbre. Pero también de oportunidades, aprendizajes y crecimiento. Cada paso, por pequeño que parezca, es una victoria. Cada dificultad, una lección. Y cada caída, una oportunidad para levantarse con más fuerza. Si algo nos deja esta historia, es que la perseverancia, la pasión y la visión clara son las claves para transformar una idea loca en un imperio mundial. Así que tú también, donde estés, con lo que tengas, empieza hoy. No esperes el momento perfecto. No temas al fracaso. Lo importante es dar el primer paso y no detenerse jamás. Si te inspiró esta historia, déjalo en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que no estás solo en su lucha. Y suscríbete para más relatos que cambian vidas y que te motivan a ser tu mejor versión. Recuerda, el verdadero juego apenas comienza.